resto de sus compañeros se conectan. Muy bien. Bueno, la sesión pasada, que fue un poquito atípica, por decirlo así, porque hubieron varios de ustedes que no pudieron estar. Espero que hayan aprovechado quienes no estuvieron para darle una leída a las diapositivas. Y como una situación especial, hoy vamos a variar un poquito la clase. ¿En qué sentido la vamos a variar? En el de que para los que no pudieron, pues vamos a dar un espacio, decimos, será unos 5 minutos exagerando, a los que no pudieron estar, para que puedan hacer la resolución de dudas, ¿sí? De lo que los demás compañeros sí tuvieron la oportunidad. Como les digo, pues haciendo una excepción, entiendo la situación completamente, y esa sería la razón nada más. Bueno, siempre haremos la misma dinámica. Yo ahorita termino de dar el repaso, y si a alguien le queda alguna duda todavía de la sesión 2, me pide la palabra, la resolvemos y luego ya entramos en materia en la sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, en la sesión pasada vimos lo que es aquellos principios que aplican en los contratos mercantiles. Yo les mencionaba que en el artículo 669, prácticamente el Código de Comercio, tenemos los principios de verdad sabida y buena fe guardada. La verdad sabida se traduce en que es aquel conocimiento que se tiene de los hechos, eh, pues tanto partiendo de lo que son las causas como de las consecuencias de ese contrato. Yo no puedo alegar ignorancia posteriormente. Yo desde el inicio sé cuál que originó ese contrato y también cuáles son las consecuencias de ese contrato, los efectos del mismo, ¿sí? Salvo que yo haya sido víctima de un engaño, salvo que yo haya sido víctima de alguno de los vicios del consentimiento, que sé yo, alguno de esos fue. La ley lo establece así también. Y en el artículo 669 también está el principio de buena fe guardada. Ese principio de buena fe guardada lo que establece puntualmente es en el hecho que va a prevalecer una disposición de hacer las cosas de una forma correcta, desde el inicio, sin que exista nada oculto o algo malicioso. Incluso les puse un ejemplo ahí bastante práctico de lo que es un hotel. Ahora, estos orígenes de estos principios, de estas prácticas, en el derecho mercantil, pues, como ustedes saben, todo esto parte de la costumbre de los comerciantes. El derecho mercantil inicialmente se regía solamente bajo la costumbre. En el derecho español tenemos prácticamente el punto de partida. Yo les he citado a ustedes ahí una de las ordenanzas de Valladolid de 1675, en el cual se establecía, pues, en todos aquellos casos en los que se tuviera que resolver de una forma breve y sumaria, serían aquellos casos en los cuales fueran temas netamente de los comerciantes, de los mercaderes, creo que establecen. No de los comerciantes, de los mercaderes. Y hasta lo pone así expresamente, ¿no? Sin que haya ningún tipo de retraso, uno, que no puedan haber escritos de abogados que entorpezcan la rapidez, que no se puede hablar de nulidades, ni tampoco que la demanda esté mal hecha, ni cualquier formalidad jurídica que pudiera retrasarlo. Eso es en el derecho español. Y en el derecho sajón hay un principio, pero es un principio bastante informal, porque decimos que es un principio porque esto es lo que da la pauta A, formadora D, y es la base realmente de lo que es la negociación mercantil. Fíjense que hay una expresión que utilizan en el derecho sajón: in truth, in reason, and honest. ¿Qué significa eso? En la verdad, en la razón y en la honestidad. En eso se basaban ellos prácticamente para poder llevar a cabo y perfeccionar los contratos en materia mercantil. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros estas condiciones en Guatemala? Como ustedes saben, hay un poco formalismo en la contratación mercantil. El derecho mercantil es poco formalista, no es que sea antiformalista, nunca van a decir eso, es poco formalista como tal, no es antiformalista. Pero en eso poco formalista, ¿qué es? Surge un vínculo de buena fe. No recuerdo el nombre de su compañera que lo dijo. Yo les preguntaba a ustedes en clase que me dijeran personalmente en qué se basaba la contratación mercantil. Y yo les ponía a ustedes el ejemplo del hotel, cuando ustedes llegaban a hospedarse,
Y bueno, lo que pretendían era que, bueno, yo quiero una habitación, etcétera. Y ya me decía porque hay un vínculo de buena fe. Bueno, ese vínculo de buena fe surge por los principios de la vida y buena fe guardada. ¿Qué significa esto? Que no le podemos dar una interpretación distinta. Siempre que las condiciones estén claras en lo que yo estoy contratando desde el inicio, por supuesto que no puedo alegar yo una ignorancia, sino que desde el inicio va a ser aplicado como es. Distinto es, por ejemplo, con ustedes, por ejemplo, una práctica que gracias a Dios ya ha ido desapareciendo en Guatemala, de un contrato que es el tiempo compartido, por ejemplo. Eh, multivacaciones se llama. Perdón si hay alguien trabajando aquí o que los conoce, pero espero que no. Pero usted en un centro comercial, iba con su familia, usted pasaba viendo que había gente muy bien vestida, muy bonito todo, con bonita publicidad. Y lo primero que le decían, mire, aquí usted va a tener el derecho a utilizar todos los hoteles que tenemos en el mundo y usted va a tener derecho a poder llevar a su familia y mire qué bonito, mire el video y qué tarjeta tiene y usted les pasaba su tarjeta y le decía, mire, solo con la tarjeta de crédito que usted tiene ya es parte de esto, solo tiene que firmar unos papeles que ya tenemos aquí y le vamos a tomar una foto, le vamos a hacer un video, le vamos a dar todo. Resulta que al final esto era un vil engaño, esto era un vil timo, porque usted no tenía derecho a ingresar a ningún lado. Usted pagaba una membresía por nada. Esa membresía de tiempo compartido, usted pagaba por nada, porque de todas formas tenía que pagar cuando llegaba a los hoteles. Nada de que no reservación y va a llegar usted cuando usted quiera, eso era mentira. Eso no aplica en nuestra cosa mercantil. Porque ahí estamos hablando de que no había buena fe de una de las partes. Si a usted le decían que le iban a meter, perdón, que le iban a cobrar una membresía de X cantidad de dólares y que usted le tenía que pagar mes a mes y se le iban a cobrar y cuando usted dejara de pagar le iban a demandar, etcétera. Imagínense. Obviamente usted no iba a contratar. De entradita, usted no iba a hacer la contratación. Eso nadie les hubiera contratado, entonces por eso no se lo decían. Esa era la razón de la por qué no se lo decían. Entonces ahí estamos viendo nosotros que no había un de buena fe. Siempre en este tema de lo que son esas características de las obligaciones mercantiles, cuando decimos nosotros la exigibilidad que le vamos a dar al mismo, es cuando nosotros vamos a cumplir con una obligación que hemos adquirido. Esa obligación que hemos adquirido, prácticamente tenemos que decirle que va a existir un plazo, ¿sí? Para que se cumpla esta condicionante de lo que es el contrato. Por ejemplo, obligaciones con plazo. Yo voy con el ejemplo del hotel. Bueno, mire, yo quiero una habitación en la que yo ingresaré a las 3 de la tarde y yo el día de mañana a las 13 horas estaré haciendo la entrega de la habitación, lo que conocemos como el check-in y el check-out. Hay un plazo. ¿Qué pasa? Usted le dice, ¿para cuántos días quiere la habitación? Bueno, mire, no sé cuántos días voy a estar, así es que si se puede dejarme indefinida la habitación, eh, yo necesitaría tenerla así. ¿Qué le va a decir el del hotel? Bueno, mire, no, usted tiene que definir unos días porque si no le ponemos, significa que inmediatamente se va a acabar el plazo de la misma, en el momento que usted se vaya. Perfecto, no hay problema, hagámoslo así. ¿Sí? No tenemos plazo, se entiende que la ejecución del mismo será inmediatamente. Cuando hay una condición, ahí es un poquito difícil, ¿no? Eh, porque en el tema del hospedaje costaría un poco, es más para un tema. Eso sería más para un tema enfocado hacia lo que es una póliza de seguro, por ejemplo. ¿Sí? Usted contrata una póliza de seguro de vida, no le cubre si usted está vivo, únicamente le cubrirá hasta que se fallezca. Se fallece, entonces aplicamos lo que es el seguro. Otra de las exigibilidades que se puede entender es cuando usted ha pagado, cuando usted llevó a cabo un pago, y también cuando hay falta de pago. ¿Sí? Cuando hay falta de pago, el artículo 693 lo establece como tal. Y a falta del plazo, ustedes saben cómo es que lo establece nuestra legislación. Falta de pago y lo que es falta de plazo. Ahora, ¿qué es la mora en los contratos mercantiles, en las obligaciones mercantiles? Y es que la mora
En mercantil es prácticamente igual que la mora civil. Hay una distinción nada más, como lo establece el artículo 677, pero al final de cuentas, ese estatus jurídico que yo voy a tener ante una situación en la cual yo como deudor no he cumplido con una obligación, o cuando el acreedor no ha aceptado esta prestación que me está dando el deudor. Como bien lo establece el Código de Comercio, nosotros aquí no tenemos que hacer un requerimiento para hacer caer en mora. El Código de Comercio establece puntualmente, como lo tienen ustedes ahí en sus diapositivas que les envié. Esto es inmediatamente al día siguiente de que era exigible el cumplimiento de leyes. ¿Sí? No hay que complicarse, ¿sí? No hay que hacer ningún tipo de requerimiento y no tenemos que esperar. Al día siguiente de la condición, usted ha caído en mora. ¿Sí? Eh, y nos quedamos en el derecho de retención, si no estoy mal. En ese derecho de retención, pues prácticamente resulta siendo como una especie de garantía. Resulta siendo una especie de garantía. ¿Por qué? Porque yo, como acreedor, tengo derecho a retener bienes, porque naturaleza pueden ser muebles y inmuebles. Porque si yo le exijo una obligación al deudor, este no ha cumplido. Y yo voy a tener derecho a retenerlos hasta que el deudor cumpla. Pero yo tengo obligaciones, por supuesto. Esas obligaciones es la de plantear un proceso para cobrar. No puede ser indefinido. Si yo no planteo el proceso, entonces tengo que devolver las cosas. En el caso del hospedaje, ¿sí? Estamos claros que el hotelero, etcétera, no va a estar esperando a que usted le diga, mire, no tengo dinero para pagarle. Entonces él tiene derecho a retenerle prácticamente todo. Tiene derecho él a retenerle su equipaje, etcétera, bienes que usted hubiera tenido al momento de haberse hospedado. Bueno, entonces únicamente para hacerlo de forma adecuada y como tal, y como ya hemos definido también, hoy he estado siendo un poquito más flexible con el tema de la incorporación de muchos de ustedes, porque todavía se han estado incorporando después del tiempo que pusimos, pero si alguien tiene todavía alguna pregunta, alguna duda, lo que fue la sesión pasada, como les digo, pues no todos tuvieron la oportunidad de hacer consultas o preguntas. Si alguien tuviera alguna duda o pregunta, este es el momento para hacerla de la sesión pasada. Y como les digo, solamente es en un espacio de un par de minutos, 5 minutos exagerando. De lo contrario, pues, incluso se dieron cuenta, hoy el repaso fue mucho más lento y un poquito más pausado por aquellos que no pudieron estar conectados el día jueves. Así es que si alguien tiene una duda, la puede escribir, puede pedir la palabra también, que no hay ningún inconveniente. Ahora, si tienen todo claro, pues entramos en materia de una vez el día de hoy. Como les digo, fue un repaso más pausadito de lo normal, ¿no? Nos tardamos unos 5 minutos o más. Y les reitero, pues ahorita voy a dejar ingresar a su última compañera. Ya de aquí en adelante, pues yo considero que ya dimos el tiempo adecuado. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Siempre, por favor, tengan a la mano su código de comercio, ¿vieron? Porque esta parte resulta siendo bien importante que ustedes la vayan llevando de la mano con su código de comercio. Muy bien. Bueno. Fíjense que cuando nosotros hablamos del contrato mercantil o de los contratos mercantiles, cuando hablamos nosotros de la forma del contrato, siempre tenemos que observar condiciones o partir de situaciones o partir de principios o partir de generalidades. Ahora, hay un principio que rige para todos los negocios jurídicos, para todas las obligaciones, para todos los contratos sobre todo, que se le conoce como el pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda significa que el contrato es ley entre las partes.
Yo recuerdo a quien a mí me impartió el curso de Derecho de Obligaciones en la carrera, en Derecho Civil 3. Y él decía, cuando usted a alguien le pregunte, pero ¿por qué si usted firma un contrato hay que aplicarlo? ¿Por qué si no es ley? Y usted le tenía que responder, sí es ley. ¿Por qué? Porque el contrato es ley internacional. Por un principio jurídico que se le conoce como pacta sunt servanda. Para cualquier tipo de negociación, contratación, etcétera, de cualquier naturaleza, pública o privada, este principio pacta sunt servanda, que data de la época de los romanos, pues lo tenemos que aplicar, ¿sí? Lo tenemos que aplicar y no puedo decir yo que desconocía las condiciones, no puedo decir que yo no conocía. Por eso es que tenemos que leer muy bien cada contrato que firmamos. Por eso es que tenemos que estar claros. A veces es mejor gastar en la asesoría de un abogado, siempre lo he dicho yo, previsoriamente, porque es mejor enmendar antes y no remendar después. Ahora, también es cierto que los contratos mercantiles no se encuentran sujetos a formalidades especiales. Hay dos excepciones. Los contratos de constitución de sociedad mercantil y el contrato de fiducia. Ahora, la forma en que las partes decidan obligarse, cualquiera que escojan va a ser válida. Puede ser verbal, puede ser escrita, no importa, va a ser válida. Ahora, ¿qué tenemos que decir también a raíz de esto? Que la solemnidad quedará sujeta al ordenamiento jurídico de cada país. Y cuando hablamos de solemnidad, nos referimos a que los contratos obren en una escritura, a lo que le conocemos como escritura pública, el instrumento público que va dentro del protocolo. Ahora, en relación al cumplimiento del contrato, si yo voy a exigir el cumplimiento de un contrato, se hará en base al ordenamiento jurídico en lugar del cumplimiento. Y si por ejemplo, este contrato fue celebrado acá en Guatemala, Guatemala solo tiene un idioma para poder aplicarlo a la celebración o otorgamiento de contratos mercantiles, y es el idioma español. Si alguien fuera tan amable de leerme el artículo 671, yo le voy a estar muy agradecido. Así es que si alguien me puede hacer favor de leer el 671 del Código de Comercio, por favor. Artículo 671. Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de sufrir efectos en el mismo, se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Fíjense que, gracias compañero, esas cosas que decimos ahí tan al azar, tan de, ¿cómo decir la palabra? De cómo obligo yo a otro a cumplir. Vamos el ejemplo típico, clásico, de lo que ahora se está volviendo cada vez más común, la contratación mercantil o los negocios que llevamos a cabo nosotros, las compras que hacemos nosotros en línea. Cuando ustedes ingresan, vamos a decir los nombres, ¿no? eBay, me encanta comprar en eBay. A todo el mundo prefiere Amazon, pero me gusta más eBay porque la primera compra que hice yo en línea, por ejemplo, la hice hace X cantidad de años en línea. Y el proceso fue tan bien hecho, me gustaron las condiciones que ellos dan, la garantía de eBay, que le van a devolver si usted compra algo, que es defectuoso, no fue lo que compró, etcétera. Ellos le dan una garantía de compra, etcétera. Pero les pregunto algo. ¿Y qué pasa si no cumple? Si no cumple eBay o Amazon, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Qué tema tan complicado. Qué tema tan difícil. Porque recuérdense que aquí venimos aplicando los principios de buena fe,
guardada y verdad. Pero ahora pongamos este caso. No lo compramos en eBay, no lo compramos en Amazon. Sino que, por ejemplo, bueno, yo vine el fin de semana que habían ofertas por el bono 14. Y, bueno, me gustó una playera, me gustaron los tenis, me gustó la camisa, y qué sé yo, una gorra. Pues, me gustó mucho. Y el descuento aplicaba para compras en línea. Usted hace la compra. Y se la compró a, no sé, un almacén que distribuye la marca X en Guatemala. Y el almacén está aquí en Guatemala. Acá nosotros vamos a aplicar las normas jurídicas del lugar del cumplimiento. Y vamos a ir en contra de esa entidad que lo está representando o que se presume estar representando. Es lo que vamos a ver ahorita. Y eso fue lo que su compañero, que no le agradezco mucho, es a favor de leer el artículo 679. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo y celebro un contrato mercantil acá en Guatemala, obligadamente tiene que ser en español. ¿Por qué? Porque así lo establece el Código de Comercio. No puede ser en otro idioma, es el idioma oficial para la contratación mercantil. ¿Sí? Me da un poquito de suspicacia a veces cuando me presentan contratos redactados en otro idioma y me dicen, no, no importa, porque hay una libertad de contratación. Eso no es tan cierto como lo que me están diciendo, porque cuando me están pasando un contrato redactado en francés en Guatemala, el contrato debería estar redactado en español. ¿Por qué? Porque lo estamos celebrando. Sí, eso todavía no ha cambiado, entonces ustedes lo están viendo, o no sé si lo están viendo, yo creo que ustedes tienen derecho internacional del trabajo. Yo creo que eso lo estoy viendo. Pero bueno, eso es para que ustedes tengan la primera de las características. Ahora para eso es el libro. La primera de las características que ustedes tienen que observar en el tema de la forma de los contratos mercantiles. Usted puede celebrar un contrato electrónicamente, la forma electrónica, la hizo electrónicamente. No necesariamente necesitó que se hiciera un contrato con una abogada, donde esta persona, o usted iba a entregar la camisa, la gorra, la playera, etcétera, se compró en la dirección que usted apeló. Únicamente es una compra en línea, ¿sí? Y hay una libertad de contratar. Hay una libertad en la que se puede contratar. Este tema de la representación para poder contratar, cuando nosotros nos salimos de la esfera civil y nos instalamos en la esfera mercantil, cuando hablamos nosotros de otro tema civil, salta un contrato que sea de beneficio, no necesitamos una representación. ¿Sí? Que es donde me parece por ejemplo, yo voy a aceptar una donación en nombre de mi hermana, bueno, mi hermana está en otro país, y hacer una donación en nombre de ella, y evidentemente le beneficia, yo comparezco como uno de los derechos. Ahora, intercambian los contratos mercantiles. Aquí existe el tema de la representación. Esa representación aparente significa que yo puedo representar a una otra sin tener ningún tipo de mandato sobre eso. No como gestor de negocios, pero es en beneficio de clientes. En el caso de que alguien está representando a otro para llevar a cabo algún tipo de contrato, sí que la persona obligada a otorgar los procedimientos. Yo no puedo decir, no, mire, esta persona no me representaba, pero puede ser cuando llegó. Ustedes han visto eso, o precisamente estaba peleando una persona más peleando, pero estaba, no me dejaba ver la persona para acá. Estaba esta persona en la esquina con los parlantes, de claro, oyendo chistes en el teléfono. Automáticamente ustedes al momento de ver ese sistema cuando compran un chip por un teléfono, lo que resuelve es la carga de ese diseño. Ustedes saben que trabaja para esa marca. Ustedes van a poner el teléfono y la
en la 2020 le está en enero, y le está perfecto. Solo que la 2020 de una casa que no es las no, ya no funcionó. Usted automáticamente le dice, tenga que ir a una claro. Porque esta persona anda parlantes, anda en un vehículo, es totalmente disfrazado, claro. Le otorgaron una figura, etcétera. Usted le dice, porque le fue nervioso, sí. No soy. Ahora, no puede ser que el director diga que no trabaja para nosotros. Nosotros no le hemos autorizado claro, la panel, cargar, claro, por los lados. Y los vendedores le dan una factura difícil, mal, etcétera. Eso se puede decir que usted tiene ningún vínculo. Por todo aquel que quiera comprar o hacer público, que todo aquel que quiera comprar el teléfono X20, que se la X20, pero todo aquel que quiera comprar un teléfono X20, no tiene que ser únicamente en las tiendas. Nosotros no vendemos el teléfono. Ahora, quiero que alguien me haga por favor el artículo 670, vuelve a verse el programa. Artículo 670. Representación aparente. Quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona es afectada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Creo que ahí estamos claros, ¿no? Estamos súper claros. Y hay un tema que es muy conocido a nivel mundial y a día de hoy sigue todavía vigente. A veces ellos están en sus redes sociales, etcétera, y encuentran, por ejemplo, Cofinio está. Llama a revisión del vehículo del año 2012 a tal año, porque vienen las bolsas de aire, la maraca, etcétera, que son defectuosas, son bolsas de aire defectuosas, y él llama a revisión para cambiarlas. Sí, pero ¿por qué es? ¿Por qué? Porque el nostal es que no le dio al vehículo Toyota. ¿Y cómo que vamos a ir a Toyota, a buscar a Toyota, a la representación de Toyota? Vamos a conseguir nostal. Usted dice, bueno, quiero un Nissan, ser automotriz. Y como cualquier desperfecto que tenga, lo que tiene que cubrir es el fabricante. ¿Por qué? Porque el que le dio a él la facultad de representarlo, sin que usted haya visto, usted nunca vio un contrato. Usted nunca lo tuvo a la mano. El contrato donde era, usted es mi representante, por lo tanto, yo le voy a vender a usted un carro. Usted nunca lo vio. Usted solo sabe que fue a Cofinostal, que es el automotriz, para que igual no se haya ido. Y sabe que le van a cubrir una garantía. Porque hay una representación aparente. Sin necesidad de que usted haya visto el contrato en el cual le otorgaron eso. Cuando vemos nosotros en este tema de las llamadas condiciones de los contratos mercantiles, la resolución de controversias mercantil tenemos que partir de la llamada cláusula compromisoria. Esta cláusula compromisoria se traduce en la que expresamente debe obrar en el contrato. Si no obra en el contrato, no la podemos aplicar. Pero si existe la cláusula compromisoria, significa que las partes van a resolver sus controversias por medio de un arbitraje. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros hemos decidido no colocar la cláusula compromisoria? En materia mercantil, a diferencia, si ustedes quieren ir haciendo un parámetro, ¿no? De lo que vieron ustedes en obligaciones civiles, que bueno, dicho sea de paso, en civil uno se la pasa un semestre completo en obligaciones.
Y el derecho mercantil 3 apenas lo vamos a ver en 3 sesiones de clase. En 4, perdón, en 4 sesiones de clase. Resulta que esto lo tenemos que ver así muy rápido, pero si ustedes pueden ir haciendo una diferencia, esta es una diferencia. ¿Por qué? Porque en civil, si no tiene una vía específica, nos vamos al ordinario. Acá es juicio sumario, salvo que la ley establezca una forma distinta. Quiero que por favor alguien pueda darle lectura al artículo 1039 de su Código de Comercio. Superan tres manos. Hasta el final, prácticamente. Artículo 1039, vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo Haga caso... un paréntesis ahí. Haga un paréntesis ahí. Disculpe que le interrumpa, pero me interesa que haga el paréntesis. Ahí donde está esa frase, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, si ustedes pueden, sepárenlo con un corchetito, como a ustedes se les haga más fácil, y pónganle ahí cerquita cláusula compromisoria. ¿Sí? Y disculpe que la haya interrumpido de esa forma, pero me interesa que lo pongan así tal cual. Puede continuar leyendo, ¿sí? Salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400,000 quetzales, procederá el recurso de casación, en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil, son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización, de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias. Muy amable, ¿no? Bueno. Para que ustedes vayan más o menos llevando a cabo un tipo de ejercicio, como les decía, yo siempre me trazo objetivos antes de cada inicio, ¿no? Y entre los objetivos que van con ustedes, evidentemente es con todos los cursos, son prácticamente los mismos, pero la diferencia es que yo necesito que ya ustedes tengan el llamado manejo de leyes. ¿Por qué? Porque a eso van a llegar ustedes al técnico profesional. Aparte de los objetivos que siempre me trazo, también necesito que ustedes tengan manejo de leyes. Por eso fue que a su compañera, que le pido una disculpa por haber interrumpido de esa forma, pero necesitaba que puntualmente en ese apartadito que está escondido en el artículo 1039 del Código de Comercio, lo colocaran. Ahora, vamos a ver la llamada teoría de la imprevisión. Esa llamada teoría de la imprevisión, también partimos del principio de la rebus sixtantibus. Este rebus sixtantibus, que es la llamada teoría de la imprevisión, cuando decimos nosotros el rebus sixtantibus, pareciera un poquito, ¿a qué se refiere? Traduciéndolo al español, es que las cosas cambian en su situación. ¿Qué significa esto? Que el contrato se va a cumplir siempre que las condiciones se mantengan. Y segundo, solamente va a aplicar para dos tipos de contratos. Los contratos de tracto sucesivo y los de ejecución diferida. Cualquiera que me haga favor ahí de leer el artículo 688, se puede entrar mal. Artículo 688. Muchas gracias. Artículo 688. Terminación. Únicamente en los contratos de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. La terminación no afectará las prestaciones
ya ejecutadas ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiere incurrido en mora. No procederá la terminación en los casos de los contratos aleatorios, ni tampoco en los conmutativos si la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos. Muchas gracias. Bueno, fíjense que esta teoría de la intervención en materia mercantil es una diferencia muy clara, ¿no? Con civil, porque los contratos civiles tiene que ser un juez, entre nosotros específicamente, nos tiene que dar esta condición para terminarlo, para poder hacerlo o para dar por terminado, a diferencia de mercantil. En los contratos mercantiles, el mismo código establece cuáles son las condiciones. Fíjense que en esto de la llamada teoría de la imprevisión, cuando se nos hace demasiado ya complicado, ¿sí? Que las cosas han cambiado sus condiciones, ¿sí? Han cambiado y yo ya no puedo no continuar con el mismo. Por ejemplo, un contrato de transporte. Un contrato de transporte en el cual, las personas tengan esa condición en la cual se hace muy complicado seguir manteniéndolo con las condiciones cambiantes. ¿Sí? Esas condiciones cambiantes en las cuales, por ejemplo, a mí se me ha hecho demasiado oneroso un cambio de las condiciones de gasolina o el combustible que se utilice, que ya ha cambiado demasiado. Por lo tanto, a mí se me hace imposible seguir prestando ese contrato con los valores que hemos pactado. Por ejemplo, que hubiera un tema inflacionario, que hubiera un tema muy complicado, que hubiera un tema muy difícil en el cual pudiéramos cumplir. ¿Sí? Vamos a entrar siempre al apartado de preguntas y respuestas, que es la última parte en la que nosotros estamos. Solo me dan un segundito, sí, permítanme un segundito. Muy bien, entramos entonces al apartado de preguntas y respuestas. Por si alguien tuviera alguna duda o pregunta, ese es el momento en el cual ustedes pueden resolver las mismas. Si quieren, lo pueden hacer por las dos vías, ya sea por la vía del chat o pedir la palabra y con gusto yo se les estaré otorgando. Por favor, Sabri, que es la que pidió la palabra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi duda es con esto último. No entendí muy bien sobre qué se trata la teoría de la imprevisión. Ok. ¿Se recuerda de la teoría de la imprevisión en los contratos civiles, Sabri? Honestamente no, licenciado. Ok, perfecto. No tenga pena, ¿no? No hay ningún problema, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, miren, el rebus instantibus. La teoría de la imprevisión es cuando cambian las condiciones. Cuando se hace imposible que yo pueda continuar otorgando la obligación del contrato. ¿Sí? ¿Cuándo es que yo podría darlo de esa manera? La pregunta de Christopher, esa la vamos a resolver el día jueves, porque ese es el tema del jueves. Específicamente, dejé eso para el día jueves. Bueno, mire pues, cuando hablamos nosotros de ese cumplimiento, de una que han cambiado las condiciones que se hacen múltiples, pero yo le diría a usted, ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted compró su carro, su vehículo, le pone un seguro por daños, usted apenas ha pagado la primera cuota, ¿sí? La primera cuota de lo que es el seguro. Bueno, en un país como el nuestro nunca falta, se la chocan y el vehículo es declarado pérdida total. ¿Usted cree que la compañía de seguros podría decir, no le pago porque solo me pagó una cuota? ¿Sí? Creería que no, licenciado.
Exacto. Ahí no puede aplicarla. O sea, no puede decir es que me cambiaron las condiciones de la aseguradora. ¿Sí? Yo sabía que el riesgo de que choquen el carro va desde la cuota 1 hasta la cuota 10, por ejemplo. Si lo dejen 10 cuotas. ¿Sí? Ahí no puedo decir yo que vamos a aplicarla. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos en una situación en la cual, si bien es cierto, no podía ser prevista como tal, debe ejecutarse el contrato. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en un contrato de transporte, ¿sí? Bueno, yo me comprometí a brindar un contrato de transporte. Voy a transportarlos a ustedes, ¿cuántos hay ahorita conectados? 200 personas. Me comprometo a transportar a las 200 personas durante todo lo que falta del año, desde la universidad hasta su casa, por ejemplo. Y les voy a cobrar X cantidad de dinero. Muy bien. Pero ¿qué pasa si la universidad ya no está en el mismo lugar? Y ahora yo voy a tener que decir, bueno, fíjense que ustedes han sido trasladados al campus de Chimaltenango, por ejemplo. Y que yo, ¿será que puedo alegar esto? De que me han cambiado las condiciones. Evidentemente, no es lo mismo salir de Campus Central a la casa de ustedes, donde ustedes vayan, por ejemplo. Es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo muy claro. A decir, bueno, ahora voy a ir a Chimaltenango, que está a 53, 54 kilómetros de la capital. Por supuesto, las condiciones para mí han cambiado. ¿Sí? Yo creo que con eso le queda un poquito mejor explicado, ¿sabe? Sí, licenciado, ahí ya le capté, gracias. Ok, qué bueno, perfecto. Creo que alguien más había pedido la palabra. Es Armando. Por favor, Armando. Licenciado, buenas noches. Vamos a ver. Solo, perdón, disculpe, es que alguien puso ahí algo en el chat, disculpe, no lo había leído. Que dijo que anotáramos en el artículo 1039. Ahí vamos a corregir un poquito a... No es cláusula provisional, Blanca. Sí, no, es la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria en el artículo 1039. Pero no es todo el artículo 1039, ¿sí? Es únicamente a esa frasecita, ¿no? Donde las partes han establecido, que dice, salvo que las partes han establecido hacerlo por la vía, ¿no? A partir de ahí, hasta donde dice arbitraje, solo esa parte es el fundamento de la cláusula compromisoria, no provisional. Se lo voy a poner acá, aunque bueno, está en las diapositivas. Pues. Espero que no haya problema con eso. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, disculpe, Armando, lo dejé ahí, lo dejé a medias, qué pena. Sí, licenciado, mi consulta es, en las características, el punto 3 dice, la forma en que las partes decidan obligarse, verbal o escrita, es válida. Así es. Entonces mi pregunta es, si es verbal y una de las partes incumple, ¿cuál es el procedimiento para que se cumpla el contrato? Ok, bueno. Para resolver nuestras controversias, está el artículo 1039. ¿Sí? Si yo no estoy conforme con lo que el otro está tratando de cumplir, volvamos al caso del hospedaje. ¿Sí? Volvamos al caso del hospedaje, ¿no? Por ejemplo, yo le pagué por anticipado porque en algunos lugares dice que hay que hacer la reserva y pagar. Bueno, usted pagó su reserva, etcétera. Hizo su reserva, pagó. Pero resulta que cuando usted llega al hotel le dicen, bueno, mire, bueno, pasa mucho en Guatemala, en las casas, sobre todo en casas que alquilan en el puerto, ya no le dan las llaves, ¿sí? Ya no se las entregaron. Usted va al hotel y le dice, bueno, fíjese que tenemos el hotel lleno y, pues, bueno, su reserva, pues, ya no la vamos a poder, ya no se la vamos a poder dar. Bueno, devuelva de mi plata, fíjese que no se la puedo devolver porque no es reembolsable. Ah, bueno, entonces usted se va a un juicio sumario, como le establece el Código Procesal Civil y Mercantil, para resolver las controversias. Ahí se iría. Porque normalmente esto se hace, pues, por vía telefónica, por correo, por WhatsApp. O sea, tantas cosas que pasan ahora, ¿no? La tecnología es tan buena, pero a la vez es tan... tiene esas sus cositas, ¿no? Tiene esas cositas. Pero bueno, espero que con eso le haya quedado claro, Armando. Gracias, licenciado.
Salvo que usted hubiera hecho un contrato, en el contrato hubieran puesto, vamos a aplicar la cláusula compromisora, en la cual nos comprometemos a resolver cualquier conflicto por medio arbitral. Ahí pidió la palabra a alguien más, creo, o se le marcó la manita por accidente. No, ahí está Catherine Gabriela Bobadilla. Catherine, escuchamos. Buenas noches, Lick. Sí, por ahí Buenas. siguiendo la línea que le preguntó por ahí el compañero, si en el caso fuera verbal y se va a llevar un proceso sumario, ¿cómo se evidencia si fue de forma verbal? Bueno, ahí usted tiene que, acuérdese que para eso es el proceso, para hacer las pruebas. Usted tendrá que presentar su demanda con pruebas. No me voy a meter a juicio sumario, aunque bueno, no sé si decidieron clases conmigo, pero... Y, si decidieron clases conmigo, de algo tiene que recordarse. Ahora sí no, ahí como lo puso, ahí se lo puso Eric, declaración de parte. Usted lo va a citar, ¿sí? Y si usted le hizo la reserva y se la pagó y usted tiene su voucher, su constancia del depósito, de la transferencia electrónica, de lo que usted haya hecho, son sus pruebas. ¿Sí? Usted irá con sus medios de prueba en su demanda. Y en su demanda usted hará el relato, le va a decir al juez, bueno, mire, sí, pasó A, B, C, D, E. ¿Y qué medios de prueba tengo? Pues bueno, primero declaración de parte que deberá prestar la persona tal y tal, quien puede ser notificado. ¿Sí? Espero que le haya quedado más claro ahí, Catherine. Sí, Lick, yo sí lo vi en escuela de vacaciones porque muy bueno el licenciado que me dio escuela de vacaciones de Buenísimo. procesal civil. Y sí desarrolló bastante lo que es el juicio sumario, el ejecutivo y todo eso. Perfecto. Y a lo lejos me recuerdo que sí habla sobre pruebas documentales, donde hay fotografías y todo eso. Pero sí, por ahí me genera la duda en el sentido cuando uno no, o sea, no tiene nada. Pero creo que ahí hay testigos también, creo. O sea, si hubiese el caso. Bueno, sí, bueno, un tip para cuando usted, un cliente, no le llega a su oficina y mire, no tengo nada, puede pedir una declaración de parte como prueba anticipada. Ese es el as bajo la manga que tenemos todos los abogados que vamos a tener que demandar por alguna cuestión civil. O Gracias, mercantil, por ejemplo, para anticipar, declaración de parte, ya con eso dice, bueno, aquí me agarro para poder ir más adelante, ¿no? Bueno, un tipcito ahí, muy Muchas útil gracias, para usted. Lick. Ok, ahí preguntó Susana Castro, contratos y formalidades especiales. Son dos. Los contratos mercantiles que son con solemnidades son los de constitución de sociedad y el fideicomiso. Sí. Entonces, ¿alguien más hace alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Un verdadero gusto estar con ustedes siempre. Cuídense mucho. Está fuerte la lluvia en la calle, no salgas, no tengo nada que salir a hacer. Está fuera, nos vemos el